qué peligroso. ¿Qué hay detrás de un desmayo? O a veces usted se siente bien y dice, a la puchica, a mí me va a dar algo. Estamos con el doctor Paolo Duarte, médico internista. Bienvenido, doctor. Bueno, bienvenido, muchas gracias y gracias a los televidentes. Saludo a todos. Doctor, ¿qué hay detrás de un desmayo? Que también se le dice síncope. Sí, realmente el desmayo es un término de una palabra francesa que básicamente lo que quiere decir es desfallecer. Y el desmayo, desde el punto de vista médico, a veces es un poco inespecífico. Entonces, el término síncope realmente lo que habla es de una pérdida de la conciencia que es transitoria, pero autolimitada. Y usualmente esa pérdida de la conciencia se debe a una disminución del flujo sanguíneo cerebral. Y existen pues múltiples causas, ¿verdad? Porque uno siempre dice, doctor, cuando alguien se desmaya, ¡ay, juepucha, fue el corazón! ¿Eso va directamente relacionado? Sí y no. O sea, hay varias causas, casi que uno las agrupa en tres. Uno es lo que se llama síncope neurocardiogénico, ¿verdad? Que está mediado ahí por más bien impulsos a nivel cerebral. Viene lo que es la hipotensión ortostática, que a veces es más bien una mala adaptación a ciertos cambios que vamos a ver más adelante. Y está el síncope cardiogénico, que puede ser dado por problemas cardíacos, ¿verdad? Entonces, podrían ser cosas que son muy, digamos, leves hasta traducir problemas un poco más severos. ¿Se pierde la conciencia en un desmayo, doctor? En el síncope sí, realmente. Lo que pasa es que desde el punto de vista médico uno habla de lipotimia cuando las personas sienten que se van a desmayar, entonces a veces empiezan a ponerse pálidas, sudoración fría, sensación de que se van a desmayar, pero no pierden la conciencia. El síncope sí implica pérdida de la conciencia. ¿Qué significa cuando la persona se desmaya y después convulsiona, doctor? ¿Qué le está diciendo el cuerpo? Okay. El síncope perfectamente puede asociarse a movimientos que simulan una convulsión. Entonces, a veces es difícil, ¿verdad? Porque no es lo mismo el abordaje que se le hace a un paciente que presenta un cuadro sincopal o un síncope a la persona que convulsiona. Y pueden haber elementos en común. Una persona con un síncope puede ser que convulsione. De hecho, en una gran parte generan movimientos que se llaman movimientos tónicos. Hay ciertas diferencias que le ayudan a uno. Por ejemplo, las personas usualmente después de las crisis convulsivas pasan por un periodo posictal. ¿Qué quiere decir eso? Pasan 5 o 10 minutos que medio se levantan, que están desorientados, que puede ser que no sepan dónde están, quiénes son, y ya al término, con el tiempo se van recuperando. En el síncope usualmente no hay periodo posictal, la recuperación es más rápida. En ambos puede haber relajación de esfínteres, o sea, la persona se puede orinar, tanto en un cuadro de síncope como una convulsión. Usualmente en las convulsiones la persona también podría defecarse, que eso no sucede en el síncope, pero a veces es muy difícil de diferenciar, ¿verdad? Entonces, por eso es que ahí lo ideal pues es si alguien está presenciando el evento y uno poder preguntarle a esa persona qué fue lo que pasó. Doctor, ¿qué tan inofensivo o qué tan grave puede ser un desmayo? Usualmente cuando estamos hablando en personas jóvenes, que se trata de lo que se conoce como un síncope neurocardiogénico o vasovagal, realmente son condiciones benignas. Benignas en el sentido de que pueden prevenirse, ¿verdad? Pueden no tener, o sea, no va a traducir usualmente problemas cardíacos, pero cuando el síncope realmente es un asunto se origina del corazón, eso podría traducir o un problema de isquemia, o sea, falta de oxígeno a nivel del corazón, podría deberse a trastornos del ritmo cardíaco, taquicardias, bloqueos cardíacos, problemas valvulares. Entonces, depende mucho de lo que del perfil del paciente. O sea, no es lo mismo un síncope en una persona de 20 años que una persona de 60 años que además es diabético, hipertenso. El examen físico es muy importante. Si auscultamos que hay algún soplo, pues eso nos orienta a pensar en algún problema valvular. Entonces, ahí tenemos que enfocarnos mucho en la historia clínica de examen físico para después orientarnos en los exámenes. Y eso es importante, doctor, porque dice, no, yo una vez me desmayé y no pasó nada, pero ¿cuándo hay que prestarle atención? ¿Cuándo uno dice, no, es que esto no es normal, doctor? Ok, usualmente el síncope, cuando es de origen vasovagal, vamos a ver, es la historia de las personas que dicen, veo sangre y me desmayo, me sacan sangre y me desmayo, a veces las personas van a orinar y se desmayan. Son desencadenantes que podrían producir un síncope vasovagal, que en teoría es benigno. El hecho de que se asustó, se enojó y se desmayó, con la tos también puede pasar. Hombre. Pero cuando hay síntomas que lo acompañan, qué sé yo, que la persona empieza primero con un dolor torácico, que empieza con sensación de falta de aire, que empieza con palpitaciones, son signos que por lo menos lo orientan a uno a tener que enfocarse por el lado cardíaco. Ahí lo está diciendo usted que hay que prestarle atención. ¿Cuál es el examen que se toma después de varios desmayos, doctor? Ok.
Usualmente cuando estamos hablando de síncope vasovagal, aquí la historia es muy importante, ¿verdad? Lo que el paciente le cuenta, cuáles son los desencadenantes. Existen pruebas que se llaman pruebas de inclinación, en donde el paciente se pone como en una mesa, la mesa se inclina, y dependiendo de las respuestas uno podría de hacer el diagnóstico de síncope vasovagal o neurocardiogénico. Cuando estamos hablando de problemas cardíacos, ahí habría que pensar en un ecocardiograma para ver si tenemos alguna alteración estructural del corazón. Tendríamos que pensar en pruebas de esfuerzo, por ejemplo, en el caso de que estemos pensando que es un problema de isquemia cardíaca. Podríamos pensar en un Holter cuando estamos hablando de arritmias, ¿verdad? O bien combinación de algunos de estos. Tenemos preguntas de nuestros televidentes. Aquí tenemos. Quería consultar con el doctor, es que cuando hace demasiada calor yo tiendo a descomponerme, a desmayarme. No sé a qué se deberá, no me han dicho. Aparte de eso, estoy padeciendo sí de mucho vértigo, que estoy en la casa y de un momento a otro no me puedo ni inclinar porque siento que todo me da vuelta y siento que me voy a desmayar. O sea, me caigo del mismo vértigo que tengo y no me dicen exactamente a qué se debe. Muchísimas gracias, doña Lucrecia. Cada vez que le pega el sol fuerte, se tiende a desmayar, además vértigo y escalofrío. ¿Por qué, doctor? Aquí hay una cosa importante, que no hemos tocado, que es la hipotensión ortostática. Tenemos que pensar que cuando nosotros estamos de pie, alrededor de 500 a 1 litro de sangre se encuentra en extremidades inferiores y circulación abdominal. Entonces, si nosotros tenemos algún problema en la regulación del flujo sanguíneo cerebral, por ejemplo, pacientes diabéticos que tengan ya complicaciones neurológicas, pacientes hipertensos que están con ciertos medicamentos, ese hecho de que estemos expuestos al sol, por ejemplo, que nos puede hacer deshidratar, eso nos podría afectar el flujo sanguíneo cerebral, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Digamos, en el caso concreto de la señora, sería importante ver cuál es el registro de las presiones arteriales, ver si hay algún cambio importante en las presiones cuando ella está acostada y cuando está de pie, ¿verdad? Porque mucho de esto que ella dice, que si es mareo, que se desmaya cuando hace calor, podría sugerir algo de trastornos de hipotensión ortostática, por ejemplo. Doctor, ¿por qué los desmayos se dan cuando uno está de pie? Precisamente por lo mismo, o sea, porque si nosotros dependemos para estar conscientes de que tengamos un flujo cerebral adecuado, si estamos de pie, pensemos de que 1 litro por lo menos o 500 mililitros están en la parte inferior, entonces eso hace que sea más difícil que esa sangre llegue al corazón y por ende llegue arriba. Entonces eso es un factor importante, ¿verdad? Tenemos más consulta, doctor. Ahí está. Buenos días, doctor. Mi consulta sería esta. Tengo un hijo que hace deporte y cada vez que hace deporte se desmaya. Entonces yo quisiera que me conteste por qué puede ser eso. Muchas gracias. Qué duro lo que le está pasando a doña Sandra. Sí, claro. Digo, cada vez que sale a hacer deporte el hijo, cae de cataplán. Bueno, doña Sandra, aquí tal vez sí es importante que él consulte por lo siguiente. Pues es cierto que el síncope neurocardiogénico tiende a ser más frecuente en gente joven y eventualmente el síncope neurocardiogénico puede no traducir algo importante, pero cuando ya es un síncope que se origina durante el ejercicio, habrá que ver si no es que está presentando algún trastorno del ritmo que que suscita con este esfuerzo y que eso es lo que le está produciendo el síncope. Entonces, ahí es donde un estudio como el Holter, por ejemplo, tendría alguna utilidad, o bien una prueba de esfuerzo para ver si durante el esfuerzo máximo que él hace, el ritmo cardíaco está teniendo alguna alteración, ¿verdad? Así es. Tenemos otra consulta, doctor. Vamos a aprovecharlo. Buenas, doctor. Mi pregunta es la siguiente, digamos, cuando uno está con la menstruación, uno se siente que se desmaya, le duele mucho las piernas, quería saber por qué es el motivo. Consulto y dicen que es normal, quería ver si usted me puede confirmar, gracias. Doña Gema Bonilla, ¿es normal eso, doctor? Bueno, no, doña Gema, realmente no es normal. Ahora, durante la menstruación tenemos que tomar en cuenta que hay pérdida de sangre y por ende al tener menos volumen sanguíneo, podría esto desencadenar también los desmayos. La otra cosa importante que no sé si lo habíamos mencionado es que el dolor puede ser un desencadenante de los desmayos también. Entonces, si por un lado tenemos pérdida sanguínea y por otro lado estamos con mucho dolor menstrual, eso podría juntarse y generarnos un cuadro de desmayo también. Entonces, podría ser que ande por ahí el asunto, ¿verdad? Doctor, a los que nos hemos desmayado, se han desmayado, va como de a poquitos, ¿verdad? Que uno dice, ay Dios mío, algo le está pasando al cuerpo. ¿Qué es lo que tiene que hacer la persona en ese momento? Bueno, cuando sucede eso, que es lo que se conoce como un presíncope, que usualmente Exacto. se ve en los cuadros vasovagales,
En la medida de lo posible, si usted puede acostarse, sentarse, eso le va a ayudar. Incluso se habla también de que en estos casos cruzar las piernas, porque eso nos va a hacer que la sangre que tenemos arriba, digamos, se bombee de alguna manera, perdón, de abajo hacia arriba, y ponernos en un lugar seguro. Ahora, si nosotros más bien estamos presentes cuando alguien se desmaya y ya cayó, procurar ponerlo de medio lado, porque en caso que vomite, pues que no vaya a tener problemas de broncoaspiración, tratar de elevarle las piernas, porque obviamente al levantarle las piernas estamos haciendo que esa sangre que estaba acumulada en miembros inferiores aumente el flujo a nivel sanguíneo cerebral. ¿Cuáles son los exámenes que van asociados a esto, doctor? Como les digo, bueno, cuando estamos pensando en síncopes neurocardiogénicos, la prueba de inclinación o TIL test podría ser de utilidad. Cuando estamos hablando de hipotensión ortostática, usualmente clínicamente en el consultorio uno podría tomar la presión y la frecuencia cardíaca del paciente cuando está acostado y cuando está sentado o cuando está de pie. Eso nos podría indicar, digamos, la presencia de ortostatismo o hipotensión ortostática. Pero cuando ya estamos ante un problema cardiológico, sí habría que pensar en ya sea eco, cardiograma, prueba de esfuerzo o un Holter eventualmente. Ahora, si ya se está saliendo y ya no es vamos a ver, si no es un síncope y son crisis convulsivas, pues ahí ya pensará uno en otros estudios de imágenes a nivel del sistema nervioso central, electroencefalograma, pero ya estaríamos hablando de otra cosa diferente. Doctor, llama mucho la atención que la mayoría de síncopes o desmayos son de adolescentes. ¿Por qué se debe esto? Y también, ¿qué tratamiento tenemos que darles a estos muchachos o muchachas? O sea, realmente uno ve síncopes en todo grupo etario, ¿verdad? Y la etiología tiende a ser diferente según el grupo etario. Cuando son en gente joven, como le digo, usualmente uno piensa en algo vasovagal. ¿Y qué es lo que uno trata de optimizar? Número uno, si ya hay desencadenantes conocidos, tratar de evitarlos. Segundo, tener un buen estado de hidratación, ¿verdad? Porque a la medida que yo esté bien hidratado, qué sé yo, si yo voy a salir a correr a las 11 de la mañana con ese sol, pues tengo que hidratarme antes, durante y posterior, porque obviamente eso nos va a facilitar que tengamos un desmayo. Pero básicamente esas son las medidas. En algunos casos de síncope neurocardiogénico se habla de alguna medicación, pero ya serían casos específicos. En el síncope neurocardiogénico, doctor, ¿hay algo que se puede hacer, que se puede comer, que se puede o que no se puede realmente comer? Ahí lo que se trata es de que la persona tenga una ingesta de sal adecuada, porque cuando estamos hablando de hidratarnos, no es solo tomar agua, ¿verdad? O sea, el cuerpo, para mantenernos hidratados, depende de la sal. Entonces, muchos de los mecanismos que tenemos nosotros cuando nos deshidratamos, digamos, sobre todo a nivel renal, es retener sodio. Entonces, en la medida que nosotros tengamos una ingesta adecuada de sodio y una cantidad de sodio en nuestro cuerpo, le va a ser más fácil hidratarnos a nosotros. Entonces, por eso es básicamente que si vamos a hablar de comidas, procurar que sea una dieta, digamos, con una cantidad adecuada de sodio. ¿Una persona hipertensa es más propensa a los desmayos, doctor? Depende de los medicamentos, porque hay algunos medicamentos que sí pueden inducir hipotensión ortostática. Digamos, caso de medicamentos como el Aldomed, los betabloqueadores podrían facilitar la presencia de hipotensión ortostática. Y la otra cosa importante, ya que hablamos de los hipertensos, que muchos hipertensos son diabéticos. Y la diabetes afecta, dentro de muchas cosas, el sistema nervioso, tanto neuropatía periférica, pero puede afectar el sistema autonómico, que es el que nos encarga a nosotros de prepararnos. Cuando nosotros nos levantamos y no nos desmayamos, básicamente es porque el sistema autonómico genera mecanismos, aumenta la frecuencia cardíaca, produce vasoconstricción en las piernas, con el objetivo de que si nosotros estamos acostados, nos levantamos, que ese flujo sanguíneo del cerebro no se pierda. En los diabéticos, esos mecanismos compensatorios pueden no estar bien adecuados, o sea, pueden estar afectados, entonces ser más propensos de desmayos. Doctor Paolo Duarte, gracias por brindarnos estos minutos, muchísimas gracias.